Hola a todos, muy buenas noches en mi caso porque es de noche. Les doy la bienvenida a una nueva clase grabada de la materia Psicopatología 3 que comparte contenido teórico con la práctica de psicología social, urgencias psicosociales. En este caso voy a hablar o voy a seguir hablando del libro del dolor y del amor. Recuerden que les grabé un podcast donde explicaba la primera parte del libro, ahora me voy a basar en la segunda parte donde vamos a hablar del dolor corporal y vamos a hablar de el dolor en la perversión. Siempre que hablemos del dolor corporal tenemos que pensar en tres tiempos. El tiempo de lesión, el segundo tiempo conmoción y el tercer tiempo la reacción. Si hablamos de dolor corporal tenemos que entender que el dolor en el cuerpo tiene un origen psíquico. Si a mí me duele una parte del cuerpo va a haber un correlato en, eh, en lo psíquico o en el psiquismo. Estos tres tiempos, lesión, conmoción y reacción, van a considerarse dentro de la metapsicología y de la psicogénesis del dolor como tal. Recuerden que los tres tiempos son lesión, conmoción y reacción. El primer tiempo es el dolor de la lesión. El ejemplo que utiliza Nacio en el libro es el de la quemadura en el brazo. Cuando se nos quema el brazo, cuando metemos la mano en el horno y vamos a buscar una torta y justo agarramos mal la base o no la agarramos sin repasador, nos agarra un estremecimiento breve. El brazo queda como anestesiado por esa quemadura. El dolor se siente localmente en el brazo y después va a empezar a presenciarse un dolor indefinido. Ese dolor puesto en el, en el brazo va a repercutir interiormente y va a sentir el cuerpo dos percepciones al mismo tiempo. El dolor de la lesión externa, de la lesión externa por esto de la quemadura en el brazo, y después la conmoción interna que invade a la persona cuando se le quema el brazo producto de que metió la mano en el horno y tocó sin querer el metal. Tenemos que pensar que hay una lesión que nos duele y hay una conmoción que impacta subjetivamente en esa parte del cuerpo. Piensen que el cuerpo es una envoltura densa y sensible, entonces va a haber un impacto en la lesión que va a repercutir en la conmoción. Si hablamos del dolor de la lesión, tenemos que decir que el dolor de la lesión va a ser un afecto experimentado por el yo. ¿Por qué? Porque se daña un tejido, hay un corte, una quemadura en el brazo, y yo voy a sentir imaginariamente que hay un atentado periférico alrededor mío. ¿Por qué? Porque me quemé el brazo. En un accidente muy grave, un choque, una caída, lo que sea, el yo no se disocia del cuerpo. Somos el cuerpo trastornado, afectado, ¿por qué? Porque el yo también está conmocionado por esa lesión. Hay una representación imaginaria del lugar afectado del cuerpo, que sería el brazo, que se ve afectado en esa situación. Entonces, hay un daño en lo corporal, pero también hay un daño en la representación que yo tengo respecto de esa parte del cuerpo que está lesionada. Se siente el dolor en el cuerpo y al mismo tiempo se visualiza la imagen de ese cuerpo expuesto. Hay una imagen del cuerpo expuesto que es una representación del lugar lesionado y dolorido del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo me lastimé el brazo, pero yo tengo una representación mental del brazo que también se va a ver afectada y se va a ver conmocionado el cuerpo en todo ese proceso. En síntesis, como para cerrar el tema del dolor de la lesión, hay cambios corporales que el cuerpo lo siente porque hay un malestar y hay una parte del cuerpo que está impactada. La fuente del dolor está en la lesión, pero el dolor no está en la lesión, sino que la sensación dolorosa está en el cerebro y en cómo ese ser humano percibe ese daño en el cuerpo. Para la emoción dolorosa, el dolor está en el ello, porque en su mayor parte es inconsciente. Una vez que pasamos al tiempo de la lesión, pasamos al segundo tiempo, que es el dolor de la conmoción. ¿Qué pasa en la conmoción? Hay una percepción externa e interna, hay una perturbación psíquica, hay un impacto respecto de ese brazo que está quemado. En la quemadura se percibe al mismo tiempo el dolor que emana del brazo diciendo ¡ay, me quemé! ¡Ay, me quemé! Y hay un sufrimiento interior que quebranta a la persona por esa quemadura que está interpretando a nivel de representación que uno siente en el cuerpo. El dolor de la lesión, chicas, es la frontera del cuerpo. Pasa esto, hay una parte del cuerpo que está lesionada y esa conmoción o ese impacto consume a la persona desde el interior. La lesión es externa, pero la interpretación de ese dolor en la conmoción es interna. También tenemos que tener en cuenta que el dolor de la conmoción es la memoria inconsciente del dolor. Alguien que está conmocionado por eso que le pasa, está afectado externamente por eso que le pasa. Y esa conmoción, ese impacto, como por ejemplo en Cromañón, en Once, en una situación de ese estilo, deja huellas. Hay una
situación que se reprime y se repite una emoción producto de esa situación que se repite. Se forma una imagen esa persona y esa conmoción queda marcada en el inconsciente y queda reprimida. Hay un trauma que se reprime, que vuelve como recuerdo, pero no vuelve como recuerdo, sino que vuelve como síntoma. La persona empieza a recordar y empieza a hablar de eso que le pasa y empieza a tramitar ese dolor. Y ese dolor del pasado va a retornar al presente como un nuevo dolor. ¿Cómo puede volver? Con una culpabilidad, con un pasaje al acto, con un intento de suicidio o con algún fenómeno psicosomático, que puede ser psoriasis, vitiligo, lo que sea. Hay un antiguo dolor que intenta volver. Hay un dolor que está reprimido, el cuerpo tiene memoria, pero el psiquismo también tiene memoria porque esa conmoción se reprime y el sujeto repite sin saber que es una repetición. Entonces, todo acto de conmoción termina dejando huellas. Y finalmente el dolor de reaccionar, que tiene que ver con qué? Con que el ser humano o el yo ve roto su equilibrio y el principio del placer está neutralizado. En ese dolor corporal hay un esfuerzo del yo por cuidarse del trastorno todo el tiempo, y ese dolor físico es una expresión de un esfuerzo de defensa. El yo está choqueado y va a hacer algo que lo hará sufrir aún más, se va a intentar curar vía el auxilio, de ponerse una gasa, lo que sea, una inyección o algo. El yo va a enviar esa energía a esa parte del cuerpo en la cual se siente la quemadura, pero no se aplica a la herida, se aplica a la representación porque el dolor tiene que ver con una percepción interna de un daño externo. Es importante también diferenciar dolor corporal de dolor psíquico. ¿Por qué? Porque tanto el dolor corporal como el dolor psíquico son expresiones sensibles, pero en el dolor corporal hay una parte herida del cuerpo y uno expresa ese dolor por una herida del cuerpo. En cambio, el dolor psíquico tiene que ver con qué? Con la posibilidad de expresar la pérdida del objeto amado y en consecuencia esa va a ser la reacción. Ahora, ¿por qué me duele el brazo cuando me quemo? Porque se encadenan causas de orden psíquico. ¿Cuáles son las causas de orden psíquico? Eh, Uno piensa en primera instancia que el dolor emana de la quemadura y en realidad emana de la representación que está en el ello de ese brazo que está quemado. Yo empiezo a sentir y a percibir que hay un enloquecimiento pulsional. Empiezo a revivir los dolores anteriores y empiezo a tratar de movilizarme para poder tolerar ese dolor, para poder aislar esa representación que me resulta penosa. Y acá hay un cuadro para que lo chusmeen ustedes que habla del dolor corporal y del dolor psíquico que sintetiza todo lo que venía explicando hasta el momento. Hasta acá la primera parte que corresponde a lo que es psicopatología 3 y urgencias psicosociales. De ahora en más, chicas y los de UPS chicos, van todos los contenidos que corresponden a psicopatología 3. Hasta acá tienen que ver los de urgencias psicosociales. Desde ya ha sido un placer, pero de ahora en más sigo con los conceptos que tienen que ver con psicopatología 3 de AT. Cuando hablamos del libro del dolor y del amor, hablamos de la última parte del libro que habla del dolor como objeto de la pulsión sadomasoquista. Si hablamos de perversión, hablamos de la búsqueda de un goce de manera singular y alternativa, que tiene que ver con la perversión. ¿Por qué? Porque hay una desviación de la meta sexual. El perverso goza de maneras particulares. En el sadismo, el dolor se provoca. En el masoquismo, el dolor se genera o se recibe. Ahí está el goce. A fin de cuentas, ¿para qué hizo Nacio este libro? Hizo este libro para elevar al dolor a un concepto o a un estatuto psicoanalítico. El dolor, dice Nacio, que es la figura ejemplar del goce, y a su vez el goce es la tensión máxima soportada por el psiquismo. Si es la tensión máxima soportada por el psiquismo, decimos que el dolor es lo máximo que puede soportar la persona, y a su vez el dolor es el último grado de un goce, en el límite de lo tolerable. El dolor es lo máximo que se puede soportar estando vivos, pero también el dolor puede ser el objeto de la pulsión, como pasa el sadismo y el masoquismo. El dolor es un objeto del fantasma sadomasoquista. ¿Por qué? Porque hay un sádico que provoca el dolor, por ende su objeto de goce es provocar el dolor, y el masoquismo es de recibir el dolor. Entonces siempre el dolor en la perversión va a ser un objeto de la pulsión sadomasoquista. Cabe aclarar que la pulsión no es la perversión. ¿Por qué? Porque la pulsión, el objeto está desnudo, expuesto. Yo tengo ganas de comerme una hamburguesa porque tengo hambre, voy y como la hamburguesa, pizza, una ensalada, empanadas. En la perversión hay un libreto velado, 50 sombras de Grey, por ejemplo, da coherencia y ajuste al libreto perverso. ¿Por qué? Porque hay determinado objeto que es condición de goce en el cual yo voy a tratar de buscar
esa satisfacción. En el sadismo y en el masoquismo es el dolor. En el voyerismo puede ser la mirada. Si el objeto de la pulsión es la mirada, va a tratar de satisfacerse a través de mirar a dos personas teniendo sexo, por ejemplo. Lo que vale es la forma y la apariencia de la mirada. Que las personas sean sorprendidas, si no, no tiene gracia. Y no hay goce en la persona voyerista de poder mirar a esa persona que está teniendo relaciones sin saber que se lo está mirando. ¿Qué pasa en la perversión? En la perversión lo que importa es la apariencia del objeto y cómo la persona interpreta eso. Yo les contaba el ejemplo en clase de esta profesora de la facultad que me contaba que había un paciente que al momento de tener relaciones sexuales se ponía un lunar de Enrique Iglesias, una jaula con un pájaro adentro. En la perversión, el objeto de goce era esa jaula, ese lunar, ese pájaro, como pasa en el sadismo y en el masoquismo, que el objeto de la pulsión es el dolor, pero son dos cosas diferentes. Siempre hay que valorar lo que el objeto genera y qué interpretación y qué relación tiene esa persona con ese objeto para que le permita gozar, que en este caso va a ser el dolor. En la pulsión el objeto se mantiene. ¿Por qué? Porque las personas tienen roles fijos. No hay un sujeto, la persona es lo que importa es la descarga. Yo voy, quiero comer algo, voy, puedo satisfacer esa necesidad y listo. En la perversión el lugar del sujeto varía. No importa quién sea, lo que yo necesito es pegarle a alguien si soy sádico. Si soy masoquista no importa quién me pegue, el tema es que me pegue y me genere el dolor. En el voyerismo lo mismo, el perverso ve, mira y en la exhibición el perverso se muestra. El lugar del sujeto varía, lo que importa es el objeto y la finalidad. En la pulsión el objeto se mantiene. El dolor en la pulsión sadomasoquista tiene tres tiempos, que están definidos con tres verbos o con tres palabras. Se definen con el verbo atormentar. El primer tiempo es el atormentar como forma activa. El segundo tiempo es ser atormentado, forma pasiva, y el tercer tiempo es atormentarse a sí mismo como forma refleja. El dolor, chicas, solamente aparece al final del tercer tiempo. Repito, tenemos tres tiempos en la pulsión sadomasoquista y en el dolor. Atormentar, primer tiempo, forma activa, segundo tiempo, ser atormentado, forma pasiva, y tercer tiempo, el atormentarse a sí mismo como forma refleja, y el dolor aparece en el tercer tiempo. Si hablamos de atormentar, decimos que es una tendencia puramente sádica. Hay un impulso activo en el cual lo único que me importa a mí es atormentar al otro, sin dañarlo y sin gozar del dolor al principio. Después, ese atormentar va a ir evolucionando hasta terminar siendo una agresión pura. Mi intencionalidad al principio, si fuera sádico, eh, dominar al otro. Una vez que logro dominar al otro a través del tormento, voy a pasar un segundo tiempo. ¿Por qué? Porque voy a lastimar al otro, voy a alterarlo y va a experimentar dolor y goce al mismo tiempo. Va a haber alguien que daña a la persona y en el fondo ese daño al otro hace que yo esté atado al otro y esté sufriendo inconscientemente sin darme cuenta. O sea que yo si siendo sádico maltrato a alguien, en el fondo me estoy dañando a mí mismo porque estoy siendo prisionero de ese circuito. Y el tercer tiempo es el atormentarse a sí mismo, que tiene que ver con provocar el dolor en el otro, con hacer sufrir al otro y gozar del dolor ajeno. Ahí ya hablamos de el tormento propiamente dicho. Es el placer de hacer sufrir al otro. La víctima es ante todo y por sobre todo el yo mismo. Yo genero un daño al otro, pero en el fondo me estoy dañando a mí mismo. Por ende el yo se atormenta a sí mismo. Estos son los cuatro tiempos de la pulsión sadomasoquista. Tenemos un primer tiempo, que el yo sería el perverso, el sádico, que atormenta al otro, donde se le vuelca la agresividad. En un segundo tiempo está el atormentado por el otro, que es el masoquismo, que recibe eso, esa agresión del otro. En el fondo, lastimar al otro es lastimarnos a nosotros mismos. En un tercer tiempo hay un atormentarse a sí mismo de manera espiralada y después en ese circuito de goce la persona es sádica con el otro es masoquista, recibe el dolor, la persona sufre inconscientemente y vuelve a generarse el circuito. Y así paulatinamente surge este circuito de la pulsión sadomasoquista en la perversión que tiene estas cuatro partes. El atormentarse tiene tres tiempos, pero el yo es agente del tormento y es víctima porque genera el dolor y sufre el dolor. En el primer tiempo el dolor se genera sin intención maligna. En el segundo tiempo hay un dolor generado con intención. ¿Por qué? Porque hay una persona sádica que impacta en el otro. Y un tercer tiempo implica una identificación con el otro que está siendo sadizado, que está siendo lastimado. Porque en el fondo lastimar al otro es lastimarme a mí mismo.
El sádico es quien atormenta al partener, a su compañero. El sádico goza del goce masoquista, de hacer sufrir al otro. Y va a actuar el sádico siguiendo la voluntad del otro. Uno piensa que el sádico tiene el control, pero en el fondo se impone la voluntad del otro, es un síntoma, es una repetición. No lo puede controlar y ahí va a haber un goce alrededor de ese sadismo. No puede dejar de hacer sufrir al otro. Como está sufriendo, ahí viene el dolor como tal. ¿Quién es el verdadero perverso? Es quien genera el goce. Ahora, pocas veces, como ya lo vimos en el primer parcial, consulta al terapeuta. Consulta en periodos cortos cuando se siente angustiado y no puede lograr sus objetivos. Pero el dolor va a aparecer en el tercer tiempo, cuando puede darse cuenta que está haciendo sufrir al otro y cuando entiende que está lastimando al otro. En el primer tiempo, el yo se hace daño, se lastima a uno mismo, se hace daño en un segundo tiempo porque lastima a un otro, y es quien soporta el daño en un tercer tiempo, porque en el fondo lastimar a la otra persona es lastimarnos a uno mismo. El sujeto goza de un placer masoquista y goza de ser la víctima y de ser el agente que genera el daño. Entonces, tenemos el yo, que es el que sufre el dolor y goza del sufrimiento del otro. Después está el yo sádico que se autoatormenta porque en el fondo sabe que está mal lo que está haciendo, pero no lo puede dejar de hacer. Y después está el otro, que es quien sufre el dolor. Siempre recuerden que el dolor está entre el yo y el otro, es entre dos. Va a haber un yo que sufre el dolor y goza del sufrimiento del otro, el yo sádico inconscientemente se autoatormenta y después está el otro que sufre el dolor. Pero siempre va a haber un circuito pulsional en el cual uno va a descargar ese dolor y va a terminar siendo un problema. Y para cerrar, tenemos que entender que tanto el dolor como el amor son los complementos de una misma unidad, la subjetividad. Uno como sujeto ama y también uno como sujeto sufre el dolor. Siempre tenemos que entender que algunas partes sanan y que otras enferman. Lo mismo pasa con el dolor y con el amor, porque amar y sufrir siempre van juntos de la mano. Hasta acá lo que sería el libro de Nacio. Espero haber sido claro. Chicas, hasta acá la clase de la primera semana de noviembre. Estos son los temas, espero que les hayan resultado interesantes. El próximo video va a ser sobre la unidad 5. Vamos a dividir la unidad 5 en dos clases, donde vamos a hablar de por qué siempre repetimos los mismos errores y vamos a trabajar el concepto de repetición. Espero haber sido claro. Cualquier duda, ya saben, estoy a su disposición. Quienes hayan visto el video y no formen parte de la tecnicatura, espero que les haya interesado. Les mando un abrazo grande. Será hasta el próximo video.